Ahora sí. Bien. Entonces, vuelvo con la de las preguntas. ¿Quién, qué, cómo? Va a ser una intro para lo que le puedo brindar o lo que puedo compartir. Mi nombre es Martín Babio, tengo 36 años, soy cordobés de pura cepa, nacido y criado en la ciudad de Córdoba, y soy papá. Así que bueno, es una de las grandes características de mi vida, porque bueno, aquel que trabaje remoto y sea padre o madre sabe perfectamente a qué me refiero. Eh, ¿Qué soy? Profesionalmente soy principalmente un web developer, un desarrollador web. Soy un diseñador frustrado también, autodidacta, y alguna vez intenté trabajar de esto, pero bueno, no pude hacerlo. Y hace pocos años soy maestro Waldorf, que es una pedagogía alternativa y para la cual estudié y bueno, por suerte la pude ejercer antes del COVID. Así que esa es la otra cualidad nueva en mi vida, que podríamos decirle que por ahora es como un hobby. Y con respecto al cómo o al cómo ha sido mi vida remota, sobre todo mi vida laboral. Bueno, esto fue lo que puse en la mayoría de los lugares donde publicité, que hace 13 años que trabajo de manera remota. Trabajé solamente menos de un año en una oficina, así que la verdad es que comparar a mí por lo menos me cuesta un poco, más allá de la experiencia que he tenido yendo a trabajar a oficinas de amigos y viendo la vida de otros. La idea es enfocarme en mi experiencia, que es casi 100% remota. He estado involucrado en más de 100 proyectos en estos 13 años, entre una cosa y la otra, entre el trabajo freelance y algunas cosas más serias, de estar más tiempo. Bueno, ha sido un baile bastante largo, que cuando revisaba para armar la charla me daba cuenta de la cantidad de distintas cosas por las que he pasado. He trabajado con gente de más de 40 países, lo cual también es algo que me sorprendió, porque nunca fui, por más que me he movido y he viajado, nunca fui un nómade digital ni nada parecido. Y sin embargo, ha sido muy interesante el poder compartir, bueno, inclusive desde mi lugar, experiencias laborales con tanta gente por ahí de distintas culturas. Más de 14 time zones, más o menos los contaba ayer, por ahí uno más, uno menos, pero la verdad que eso ha sido, bueno, para todo aquel que lo ha pasado sabe lo que son los time zones, y lo que yo en lo personal soy un ferviente creedor de que los time zones son un problema más que una solución, pero bueno, sobre todo cuando cambian. Y uno por ahí tiene ya la rutina de un hábito de una reunión de una cierta hora, y de repente te cambió el time zone y te perdiste la reunión. Y he trabajado más o menos, por supuesto que este número es bastante más difícil de calcular, pero en más o menos bastantes oficinas remotas, que les llamo oficinas, pero en realidad son lugares de trabajo en los cuales me he movido, los cuales incluyen mi cama, mi sillón y lo que ahora es mi oficina. Eh, y bueno, eso es un poco de la foto de quién soy, de qué hago y cómo lo hago. Eh, Quería más o menos presentarles, así se los dejo. Está como para el CV, si alguien necesita un currículum, que se lo mande para que dedicarme, cuando me decida dedicarme a otra cosa, acá está, incluida la foto. Bueno, paso entonces a lo que es el contenido de la charla o de lo que le quería compartir. Eh, Algunas cualidades primero con respecto a lo que yo, o lo que ha sido mi experiencia trabajando remotamente, o lo que creo yo que es importante. Antes que nada, quiero hacer una pequeña aclaración, y de hecho voy a citar a una persona que para mí es un deportista a la cual admiro mucho, que es LeBron James, que justamente anteayer escuché una frase que dijo él, que la tengo acá y la voy a traducir mientras la digo, pero básicamente lo que decía LeBron James era que él no hablaba desde un lugar de que tenía todas las respuestas,
que estaba aprendiendo y creciendo cada día, y que le gusta decir que el mejor maestro en la vida es la experiencia, por lo cual invitaba al que lo estaba escuchando que lo pensara de esa manera. Soy solo una persona que tuvo un montón de experiencias distintas, incluyendo algunas bastante únicas. Y eso es lo que esto es digamos, eso es lo que es esto acerca de. Y más o menos la misma idiosincrasia perseguía en esta conversación, como tratar de compartir mis experiencias, pero soy solamente eso, no vengo a compartir verdades absolutas porque no las hay. Y entonces, bueno, volviendo al tema de las cualidades, estas tres son algunas de las cualidades que pueden ser un poco cliché para el trabajo remoto, pero que está bueno explorarlas porque todas tienen su lado bueno y su lado malo. Voy a, por un segundo, por las dudas, espérenme un segundo, que voy a ver si hay más gente en espera, que puede ser que lo haya. A ver, sí. Bien. Bueno, me parece que de vez en cuando voy a tener que hacer esto, lamentablemente, porque cuando hago full screen no me salen las personas en espera, salvo que lo deje, a ver, ahí puede ser que ande. Sí, pero Sí, fíjate que me parece que le podés dar moderador a alguien y aceptar. ¿Cómo? Perdón, no te escuché. Que un Se tercero cortó. puede ser moderador, si querés. Ok, un tercero puede ser moderador, bien. O podría dejar que cada uno entre cuando tenga ganas y chao, ¿no? Sí, o ya liberar el ingreso hasta el tope. Sí, sí. Bueno, por ahora lo voy a dejar porque lo tengo, descubrí cómo ponerlo ahí, así que lo puedo tener mientras voy dando la charla. Todo es un descubrimiento. No podían hacer las cosas simples y ya, ¿no? Bueno, volvemos entonces a donde estábamos. Bueno, entonces, estas tres cualidades, la voy a intentar explorar rápidamente. La primera es la libertad y tiene que ver con qué sucede cuando uno está a cargo, ¿no? de crear las reglas, porque no hay un jefe, ni una jefa, ni nadie que nos diga básicamente qué hacer. Por más que uno pueda tener horarios, bueno, es mucho, digamos, en esto sí, el contexto de que uno puede realmente elegir y diseñar su día a día como mejor le parezca. Y realmente es cierto, porque esto es lo que por ahí es una de las primeras cualidades que salen acerca del trabajo remoto, que uno puede hacer lo que carajo quiera en una diaria. Y eso trae cosas buenas y cosas malas. La cosa buena es que uno puede ser realmente el arquitecto, como dice acá, de la vida de uno. Y eso es importante porque, bueno, uno puede realmente sentirse autor de su propia vida. Y también me parece algo interesante que no lo puse acá, pero que realmente el trabajo se convierte en un componente de tu vida y no al revés. Entonces eso es interesante porque en esta dinámica de poder estar entrando y saliendo y cambiando horarios y incorporando aspectos que yo por lo menos en mi vida, si hubiese trabajado en una oficina, no hubiese podido vivir, como sobre todo cuestiones que tienen que ver con la familia. Bueno, es muy interesante el poder considerarlo como un componente más. Las cosas malas que traen la libertad siempre tienen que ver con la responsabilidad que la libertad trae. Y sobre todo creo que lo que tiene la cosa más mala, que va a estar bastante marcada en la mayoría de los puntos que toquemos, es el concepto de la procrastinación. No puedo nunca decir esa palabra de una. Pero bueno, para el que no la escuchó nunca, es básicamente esas intensas ganas de boludear que uno tiene casi en una constante. Y bueno, es un atributo, es una cualidad que, bueno, por lo menos en mi experiencia siempre está ahí, siempre está a la vuelta de la esquina, y sobre todo en esta realidad en la cual hay tantas formas de procrastinar. Y también es otra cosa que no puse acá, pero que realmente esta libertad también atrae como una consecuencia de lo malo, que digamos, si se va todo al tacho, se puede ir fuerte al tacho, porque realmente, bueno,
sos el creador o el sostenedor de este castillo de naipes. La segunda cualidad es la llamada serendipia, que para el que no conoce el significado de la palabra es básicamente eso, un suceso fortuito, un hecho inesperado. Y Internet es realmente una fuente constante de este tipo de hechos, porque uno está literalmente a un tuit de empezar una conversación con alguien con el cual no hubiese hablado nunca en su vida, que puede inclusive ser alguien a quien uno admira. Está un subreddit de leer algo absolutamente novedoso y que nunca siquiera lo pensó, o a un comentario de YouTube de presenciar un sentido del humor que supera absolutamente lo que uno cree que es sentido del humor. Y eso realmente, esa cualidad está siempre presente en Internet, y acá traigo una primera historia personal. Tiene que ver con cómo empecé. Esto fue una pregunta en el formulario estuvo varias veces, la pregunta de cómo empecé trabajando remoto. La forma en la que empecé tuvo mucho que ver con la serendipia, porque esto fue en el año 2007, y yo estaba trabajando ya de desarrollador web. Había laburado un año en una agencia chiquita y me había cansado, y estaba agarrando algunos clientes freelance, pero siempre pensando acá. No tenía la verdad que la idea de trabajar remoto, ni en esa época ni siquiera existía, creo. O sea, sí existía, pero era otra, no estaba como tan mainstream como ahora. Y bueno, estaba en ese momento para chatear. No había Slack, no había Discord, no había nada de estas cuestiones de comunidad, y en ese momento yo estaba aprendiendo a programar en Cake PHP, que era como el Rails para los que no podían pagar los servidores caros que Rails tenía en esa época. Y había un IRC donde estaban todos los usuarios de Cake, y bueno, y yo estaba ahí y chateaba y preguntaba y ayudaba cuando podía. O sea, básicamente lo que ahora es algo que todos de alguna manera por ahí hacemos más. Y justo una persona con la cual empecé a chatear, en ese momento tampoco es que había threads ni ninguna de las por ahí de las funcionalidades que hoy tienen los chats, donde se puede dar más una conversación como más de una índole distinta. Esto fue en un chat en el medio de todas personas escribiendo. Justo hubo una persona que era un canadiense que había vivido en Argentina 2 años, y que por estas cuestiones de la vida le gustaba Argentina. Y cuando descubrió que era argentino, me empezó a chatear, quería practicar el español. Así que bueno, empezamos como a chatear más en uno a uno, y resulta que él tenía una agencia en Canadá. Él era no me acuerdo si era de Alberta, no me acuerdo bien dónde vivía. Bueno, el tema es que él fue la primera persona básicamente que me empezó a tirar. Primero me tiraba frilos, primero me tiraba proyectos, algunos chiquititos, y luego a fin de año se habilitó la posibilidad de un developer para la empresa en la que él estaba con un socio. Así que me contactó, y ese fue el primer trabajo, digamos, remoto contratado que tuve. Y fue absolutamente un hecho fortuito, porque no fue diseñado, ni esperado, ni buscado. Así que bueno, esto en Internet pasa todo el tiempo. Y esperen un segundo, ahí va. Y esto es algo bueno, que por suerte podemos vivir en una realidad en la cual esto está. Y creo que lo bueno que tiene es, volviendo a los positivos y los negativos, es que realmente la mente se puede expandir a niveles imposibles de hacerlo si no es adentro de una biblioteca. Y que realmente estos eventos también pueden escalar a la vida real, porque uno puede empezar estas interacciones humanas por ahí de esta forma, y después terminar tomándose un café con alguien que conoció por internet en el otro lado del mundo. Y la parte negativa es que realmente a mí me ha sucedido que realmente por momentos me ha costado salir de internet o salir de mi trabajo y tener que ir a hacer algo en mi vida real, y realmente como no verla como en escala de grises, como decir realmente, viste, subirse a un auto, llegar a un semáforo, frenar y decir, ¿qué es esto, no?
Así que bueno, eso es realmente algo en lo cual hay que trabajar porque eso puede suceder y eso puede traer un montón de otras consecuencias, como una absoluta desconexión de la realidad. Y por supuesto que todo esto que digo también trae más estas ganas de boludear la procrastinación, porque es muy fácil, ¿no? O sea, está ahí, literalmente. Mariano Ragañadas. Ahí va. Bien. Pasamos a la individualidad, que es la última cualidad de la cual quería charlar, que es básicamente cuánto te conoces realmente a vos. Porque por ahí, esto sí, lo he visto interactuando en oficinas, o por supuesto que no viviendo, pero inclusive en el año que yo estuve en oficina, cómo uno en el trabajo de oficina y en el trabajo de empresa muchas veces puede, y esto a la vez es algo que está bueno, que puede esconderse un poco de los problemas y de las cuestiones de la vida misma. Y acá muchas veces eso es más difícil, porque realmente estás lidiando por todo lo que dijimos antes, estás realmente con vos mucho tiempo, solamente con vos. Y eso trae una parte buena, porque realmente si uno lo puede trabajar bien, se siente muy real, porque uno, de nuevo, puede realmente trabajar sus cosas, puede reconocerse a uno mismo, y realmente eso, para mí, por lo menos en mi vida personal, ha sido algo que me ha llevado muchas cosas positivas, porque realmente yo considero que está bueno sentirse real, que la vida de uno es real, con las cosas buenas y las cosas malas. Por supuesto que esto puede pasar en cualquier contexto y cualquiera de las cosas que estoy diciendo aplican a cualquier contexto de la vida. Hablo de que acá uno muchas veces está mucho tiempo solo y si la está pasando mal, eh, y sí, no, está más complicado porque acá no, por lo menos si estás solo, no tenés con quién jugar al ping-pong, salvo que hagas la de Friends, que jugaba con la cancha solo. Y las cosas malas es justamente que puede llevar al aislamiento, puede llevar a un contexto sí, de mucha soledad y inclusive hasta de depresión. Y esas son cosas que hay que tener en cuenta porque uno no se da cuenta y van escalando de a poquito y cuando te diste cuenta estás como en un pozo importante y realmente en el aislamiento es como que no solo es un aislamiento eh, desde este punto de vista como que uno lo piensa como algo malo, también es un aislamiento con respecto a los pensamientos, las ideas, porque se genera como esta burbuja, ¿no? Donde uno solamente, por ejemplo, valida ideas con uno mismo. Entonces, como que todo queda en la cabeza de uno y es difícil salir de ahí. Y encima genera estos vías cognitivos como la confirmación, el vías de confirmación, que es esto, digamos, yo pienso algo y como estoy tan metido en mí, creo que eso es cierto todo el tiempo. Entonces, bueno, realmente la individualidad es un tema realmente a tener en cuenta en el trabajo remoto porque está buenísimo, pero hay que, hay que compensar como todo. Bueno, habiendo visto estas cualidades que son las tres que yo quería como desarrollar un poco más, vamos a pasar a lo que una idea, es una propuesta, es un sistema en el cual estoy trabajando, es como una hipótesis, pero bueno, quería ponerle como, a veces, ya dimos una charla de trabajo remoto en Córdoba hace un tiempo, que fue presencial, y lo que me pasó fue que no tuvo mucho, digamos, orden, entonces como que me sentí que digamos, en la improvisación también hubo poco accionable, entonces bueno, ahora estoy tratando de hacer algo diferente, y es justamente hacer una propuesta más concreta. Y esto tiene que ver en este caso con tres grandes cosas, que son la ética, los hábitos y las cosas. Y ahora vamos a desarrollar cada uno de ellos. Por el lado de la ética, como para empezar, tiene que ver con esto, ¿cuáles son tus principios? ¿Cuáles son tus principios de trabajo? O en inglés sería tu work ethics. Y es algo importante, porque es algo que yo, la verdad que hace poco me lo pregunto,
pero siempre viví con esto como trabajando en el fondo. Y acá viene una historia que voy a compartir que tiene que ver con este señor que está en pantalla, bueno, que justamente este año se murió en un accidente, en este 2020 que viene saladito, saladito. Y Kobe Bryant era, ya digamos, es famoso por su ética laboral y sus, digamos, más allá de sus éxitos, de realmente ser una persona completamente dedicada. Y hay una historia que cuenta que no es muy conocida porque no es de los deportes, pero que la cuenta un inversor del contexto de la tecnología que se llama Chris Sacca. Y cuenta que cuando Kobe Bryant se estaba por retirar, decidió que iba a ser inversor. Entonces buscó a alguien que fuera afín y programó una reunión con Chris Sacca. Chris Sacca no era un seguidor del básquet y no sabía bien quién era, más allá de que, por supuesto, que conocía el nombre. Bueno, y resulta que digamos, lo que cuenta Chris es que cuando se juntaron, Kobe Bryant le dijo que quería ser inversor. Y Chris Sacca, como que, nada, ya había conocido a algunos deportistas antes y había tenido esta experiencia de que le decían una cosa, pero después no se comprometían mucho. Entonces, le dijo que la verdad que no le creía mucho lo que le estaba diciendo y como que lo mandó a hacer la tarea, básicamente. Le dio un par de libros, le mandó un par de charlas de TED, unos podcasts, unos workshops, y básicamente lo mandó a que se informara y le dijo que que si realmente, digamos, estaba hablando en serio, que volviera o que le avisara cuando arrancara con todo eso. Y lo que cuenta Chris es que a partir del día siguiente se convirtió en lo que para él fue como una pesadilla, porque básicamente Kobe Bryant no paró de contactarlo todo el tiempo, día y noche, para compartir experiencias o ideas o feedback que tenía con respecto a lo que iba viendo, a lo que iba leyendo, a lo que iba consumiendo, al punto que dice que recibía llamados a las 3 de la mañana y que Kobe Bryant estaba o sea, el contexto era que Kobe Bryant estaba en su caminador en su casa y había leído un capítulo de un libro y le había parecido que tenía una idea que por ahí no estaba tan de acuerdo y que le quería compartir con él, así que lo llamaba por teléfono a las 3 de la mañana, al punto que Crisaka cuenta la historia de que, digamos, una noche su esposa le preguntó entre medio de todo esto si estaba teniendo una relación con Kobe Bryant. Bueno, el contexto de todo esto es que bueno, Kobe Bryant creo que más allá de su éxito con este tipo de cosas, inclusive metiéndose en cosas donde no era Kobe Bryant, demostraba más allá de todo tener una ética laboral intachable y tener muy clara su norte. O sea, él cuando jugó al básquet quería ser esto, quería realmente ser un tipo que ganara esta cantidad de títulos, cuando quería, entonces con esa ética y esa claridad con respecto a lo que él era, cuáles eran sus principios, es mucho más fácil después como, digamos, mecanizar ciertos procesos teniendo en claro lo que uno es y en lo que uno cree. Y entonces la ética, desde este punto de vista, los principios de trabajo muchas veces tienen que ver con estas cosas. Acá pongo algunos ejemplos. ¿Cuál es tu estilo de comunicación? Te comunicas de una manera, sos una persona que siempre está disponible 24/7. Tu comunicación es pasivo-agresiva. Sos una persona que está siempre disponible para ayudar. Tus límites, muchas veces en esto del trabajo remoto, muchas veces se invaden los límites de uno con respecto al tiempo, con respecto a los espacios. Entonces, ¿cómo te llevas con eso? ¿Tenés claro cuáles son tus límites? ¿Cuál es tu modalidad de trabajo? ¿Querés laburar 40 horas por semana? ¿Querés laburar sin parar hasta llegar a cierto lugar? ¿Querés laburar part-time? ¿No querés laburar? Bueno, está bueno saber una metodología para que uno tener claro y también los modales que puede llegar a tener uno, que esto por ahí es distinto de acuerdo a la cultura y de acuerdo también a la persona, pero también está bueno tener claro en qué cree uno que son buenos y malos modales y buenas y malas formas de comunicarse. Acá tengo una historia personal rápida para compartir.
no tengo el mail acá porque lamentablemente no alcancé a hacerle captura, pero en el 2010, cuando estaba trabajando para esta misma agencia en la cual contaba la historia de mi primer trabajo remoto, la verdad que en ese momento era bastante desastroso en mi, en mi forma de trabajar. Y muchas veces no avisaba, faltaba reuniones, no mandaba un log diario que tenía que mandar que había hecho, me tomaba muchos permisos. Y hay un mail en particular que encontré el otro día de Emil, que en ese momento le mando un saludo, que claramente que no está acá, pero que en ese momento era el tío de Emil, este canadiense que en ese momento se había convertido en mi jefe, que me mandó un mail diciendo que estaba muy disappointed, es la palabra que usó, decepcionado, y que si me daba cuenta de que lo que lo estaba haciendo era forzando a que consiguiera a alguien para que trabajara en su oficina. Así que también es interesante eso porque, bueno, muchas veces está este fantasma del trabajo remoto y cómo nosotros, sin darnos cuenta, creyendo que solamente la historia nuestra, estamos también colaborando a que se genere todo un vía general. Entonces, bueno, esa es una historia mala, una historia negativa con respecto a esto de no tener una ética laboral o cuáles eran, yo en ese momento no sabía cuáles eran mis principios. Y también tengo una historia buena que tiene que ver con un par de años después, cuando entré a trabajar a una startup que se llamaba Stayful, que estaba por largar su primer producto, y en la cual en teoría entré a ayudar al lead de frontend. Y en ese momento como que estaba muy compenetrado con el trabajo y realmente fue un contexto en el cual no solo trabajé mucho, sino que tuve mucha ética de trabajo en cuanto a colaborar, en cuanto a codear lo que hiciera falta, estar a disposición de quien me necesitara, al punto de que las personas empezaron a acudir a mí antes que al lead de frontend. Y eso fue, creo que 100% basado en que en ese momento estaba muy alineado con mi ética de trabajo, con la que intentó ser mi ética después de los primeros años, que fue tener una comunicación clara, tener límites. Yo tengo límites desde los horarios hasta la cantidad de horas que quiero trabajar, y ser siempre como lo más claro posible y lo más como el comunicar de más, porque acá como que uno en la oficina puede leer gestos, puede leer actitudes, puede ver cuando el otro se está yendo a tomar agua, pero acá no. Entonces, muchas veces uno cree o da por sentado cosas que no están. Entonces, está bueno por lo menos empezar teniendo por ahí sobre comunicar y después ir adaptando que comunicar de menos y sufrir las consecuencias de eso. Bien, vamos a los hábitos. Y acá tocamos un punto candente o peludo para los argentinos, porque los hábitos son, ¿qué son los hábitos primero? Y es básicamente los hábitos son esas pequeñas acciones y pequeñas cosas que uno hace en el día a día que, que por ahí son tan pequeñas que justamente por eso son tramposas. Pero antes de ir al desarrollo, vamos a hablar de otra historia. Esta mujer que ven acá en pantalla se llama Maya Angelou, y fue una activista, digo porque murió en el 2014, pero fue una conocida activista y escritora norteamericana. Participó en los procesos de Martin Luther King, de Malcolm X y muchos otros. Y ella, además de ser todo eso, era una persona destacable por sus hábitos y contaba en una entrevista que le habían hecho que ella durante, creo que 20 años, no me acuerdo bien la cantidad de años, pero que ella tenía alquilado mensualmente una habitación en un hotel a donde iba todos los días a las 6:30 de la mañana a escribir. En la habitación del hotel había hecho descolgar todos los cuadros, había cancelado cualquier tipo de servicio a la habitación o de limpieza, y solamente llevaba un diccionario, la Biblia y un libro de no me acuerdo cuál, pero siempre llevaba las mismas cosas. Y ahí se quedaba todos los días hasta las 2 de la tarde escribiendo, y luego se iba a su casa y ya seguía su vida digamos, diaria. Al punto
digamos, digamos, de exageración de este sistema que dice que cada cierto tiempo, porque aparte ella pedía que directamente no le hicieran nunca el servicio de la habitación, porque no quería que le pisaran o que le movieran las hojas que dejaba tiradas en el piso a veces cuando estaba escribiendo. Y que a veces le dejaban notitas por abajo de la puerta, le preguntaban del hotel si estaba bien y si quería que le cambiara las sábanas, porque ya iban a estar un poco sucias, pero ella ni siquiera dormía ahí. Bueno, más allá digamos, del pequeño detalle, lo interesante acá es justamente un sistema de hábitos tan estricto que por ahí, bueno, son estos casos excepcionales, pero que a la vez, si uno lo mira, y acá es donde está el truco de los hábitos, es que en la diaria son cosas pequeñitas, son cosas que muchas veces uno la subestima, y que justamente como un hábito, a ver, pensemos en caminar, como un hábito del trabajador remoto, el levantarse de la silla y caminar. A veces parece tan insignificante que uno cuando lo hace no ve el resultado en la diaria, entonces es fácil de cortarlo. Y cuando no lo hace, digamos, cuando digamos, no lo hace con conciencia, es tan insignificante que también es un ver, ya mañana será otro día. Entonces, es realmente los hábitos son algo bastante tramposo y que realmente muchas veces se nos escapan. Y tiene mucho que ver con el poder disfrutar un proceso y no solo el resultado, porque si uno está esperando el resultado, quizás no llegue nunca. El hábito tiene que ver con poder vivir un proceso. Y hay un escritor que está de moda, que tiene un libro que es fantástico, que se llama Atomic Habits, y el autor se llama James Clear, y él dice que no hay malos hábitos, sino que hay malos sistemas, porque justamente lo que no tenemos son sistemas de hábitos. Eh, y habla mucho de esto, de que realmente es como que lo interesante de los hábitos es como que tienen este poder de ser compuestos, porque son insignificantes, si uno mira un día o una porción de tiempo, pero generan digamos, un entorno, un contexto de composición que a la larga es como que es exponencial la ganancia. Entonces, los hábitos, de nuevo. Y por último, quería decir esto de que me parece que para nosotros, por lo menos, no sé si me parece que por lo menos somos los que estamos en el canal, todos de Argentina. Si no lo somos, disculpen a los que no están en Argentina, pero para nosotros los argentinos es un tema difícil, creo, porque creo que nuestra realidad cambia muy seguido. Entonces, no tenemos ni siquiera incorporado o internalizado en la sociedad el creer en un proceso. Creemos solamente en resultados y en si no funciona cambiarlo y empezar otra cosa nueva y de nuevo el resultado. Tenemos una cultura muy cortoplacista y además no nos han enseñado, no nos educan para esto. No lo enseñan en las escuelas ni en las universidades, porque están más preocupados en enseñar otras cosas. Entonces, por ahí salimos al mercado laboral y ya sea en una oficina o en una casa, es complicado trabajar en los hábitos, que muchas veces en la oficina el hábito es obligado, ¿no? Entonces es más fácil. En este caso, volviendo de nuevo a la libertad, acá las reglas las ponemos nosotros. Así que los hábitos o los sistemas de hábitos hay que crearlos no de cero, pero cada uno tiene que trabajar en esto. Y el último gran punto de la propuesta, de mi propuesta, tiene que ver con las cosas y tiene que ver con cuánto valoramos las herramientas de trabajo, que también es como digamos, hay un cliché dentro del contexto del trabajador remoto, sobre todo en el contexto del nómade, que puede trabajar en cualquier lugar y estas fotos con una computadora en una playa, al sol, y bueno, que salen de vez en cuando en Instagram. Y yo creo que es importante poder realmente darle el valor que tienen las herramientas de trabajo, porque esto también genera hábitos, y también tiene que ver con la ética, todo está conectado acá. Entonces, ¿cuánto valoramos realmente las herramientas? Y acá la historia tiene que ver con
conmigo, por más que está Darth Vader ahí, no soy Vader. Tiene que ver conmigo porque justamente tengo acá a mi lado como representación de un cambio en la valoración de las herramientas, que la hice hace poco. Tengo un muñeco de Darth Vader que me acompaña al lado del monitor. Y esta es una historia personal, durante bastantes años no fui muy, la verdad que creo que no le presté la atención suficiente a las herramientas o a mi espacio de trabajo. Y entonces, bueno, fluctuaba mucho. Me gustaba también fluctuar, cambiar de lugar, cambiar de computadora. No tenía como no estaba muy apegado a mis cosas, a mis herramientas de trabajo. Y bueno, en algún momento me di cuenta de que eso también me estaba afectando, porque me generaba esta, esta misma, como el empujar a seguir procrastinando. Entonces, bueno, decidí hacer un cambio y armé finalmente un setup de oficina personal en casa. Y realmente creo que me ha cambiado considerablemente con respecto a mis hábitos y sí, a mis costumbres, porque ahora me pasa algo que antes no me pasaba, que es quiero trabajar en mi casa, por más que antes me quería ir a trabajar a cualquier lado menos a mi casa. Y generando como esta cueva personal, cueva en el buen sentido de la palabra, es como que me da ganas de trabajar en este lugar, y muchas veces cuando tengo que salir, digo no, porque realmente tengo ahí mi espacio en donde entro en la zona. Entonces, bueno, eso también está bueno tenerlo en cuenta. Y algunas cosas con respecto a las cosas, que es, no sé por qué puse cuán importante como el resto, porque ahí tiene que ser tan importante como el resto, que es tan importante como los hábitos y tener claro la ética de trabajo de uno, es cuáles son, digamos, el valorar las herramientas de trabajo y cómo puede eso inspirar o destruir la moral, porque realmente si uno está en un lugar donde le gusta estar y ahí donde pasa 4, 6, 8 o lo que sean horas por día, realmente me parece un despropósito que eso no esté como adecuado a lo que uno realmente, en el lugar en el que uno realmente quiere estar todo ese tiempo. Y esto no quiere decir cosas caras ni cosas súper pro, sino que justamente lo justo y necesario para la eficacia de uno. Y ahí es donde cada uno tiene su verdad. Algunos necesitan 5 monitores, otros pueden simplemente trabajar con una computadora. Eso ya aplica a cada uno y no tiene nada que ver con ni el estilo o el tipo de computadora o el tipo de oficina, ni de escritorio, ni de silla, ni de nada. Y acá también aprovecho para, digamos, meter algo que tiene que ver con las cosas. A veces creo que con cosas tapamos alguna de las otras que vimos. Entonces, por ejemplo, veo que hay como una moda con el tema del standing desk, que está súper bueno, y que tengo amigos que de hecho están en esta conversación que los tienen, y que cuando he ido a su casa he disfrutado cómo funcionan. Pero bueno, hace poco estaba una conversación en el canal de Meetup.js del tema del standing desk, y un participante dijo algo como, se dan cuenta que también se pueden levantar y caminar, ¿no? Y realmente me hizo pensar en que muchas veces como que con cosas intentamos tapar algunos hábitos que no hacemos, que en teoría esto de trabajar parado, a veces es mejor levantarse, salir a dar una vuelta y volver a sentarse. Eh, entonces, es simplemente un pequeño ejemplo, pero digo que también hay que tener en cuenta que el no tapar algunas otras cuestiones más sutiles con cosas. Y el último ítem es que no se trata solo de cosas materiales. No hablo solamente de cosas materiales, sino también hablo de las herramientas de trabajo. Por herramientas de trabajo también incluyo al software, a las aplicaciones, al estar listo para cuando uno tiene un trabajo remoto, estar a la altura de las circunstancias, y que no sea realmente un suplicio para aquel que lo contrata el tener que hacer el onboarding y el setup inicial. Entonces, como que no es solo el escritorio, sino también el poder tener, digamos, la parte de soft eh, lista para el contexto. Y bueno, antes de los accionables, quería decir
que estas tres cosas de la propuesta, hay un slide que no está acá, pero que lo quería hablar, que tiene que ver con que, digamos, están totalmente dominadas por quién es uno, porque quién es uno, cuáles son sus objetivos, sus prioridades, por qué esto es importante. Todas esas preguntas son las que gobiernan a estas tres grandes áreas. Entonces, poder saber eso es importante porque si no, uno puede también estar haciendo estas tres cosas, pero basado en lo que estoy diciendo yo o en lo que dice un libro. Y creo que lo interesante acá es poder hacerlo basado en lo que uno cree. Entonces, quién es uno y qué quiere es algo que va antes que inclusive que estas tres cosas. Y bueno, para cerrar, quería dejar, para no dejarlo, porque entiendo que esto es más meta, y por ahí algunos, por lo menos las preguntas, estaban buscando cosas más puntuales, que bueno, ahora si abrimos el espacio de conversación, la verdad que ojalá que podamos respondernos entre todos, pero quería cerrar con 3 accionables. Ven que estoy yendo como de 3, me gusta mucho como el 3 de 3 en 3. Y los 3 accionables son inglés, James Clear y una silla. ¿Y por qué serán estos 3 accionables y qué tendrán que ver uno con el otro? No tienen mucho que ver, pero creo que son 3 cosas que son importantes y que cada una tiene que ver con cada uno de los 3 anteriores. El inglés, creo que ya a esta altura todos sabemos que es literalmente el idioma universal con respecto al trabajo remoto, aunque sea. Cualquier contexto laboral va a incluir personas que hablen en inglés, por lo menos trabajando remoto para afuera, ¿no? Personas que hablen en inglés y que inclusive cuando uno puede trabajar para un proyecto de un país que no sea de habla anglosajona, pueda comunicarse en inglés. Entonces, tener un inglés aceitado es algo básicamente que uno debería estar haciendo ya, si no lo está haciendo. Y esto no es solamente leer ni escribir, sino que es hablar y estar listo para hablar, porque justamente el otro día hablaba con con alguien que creo que también está en la conversación, de que hay, digamos, hay también un tema con el no animarse a hablar en inglés, y eso tiene que desaparecer porque, digamos, si uno quiere negociar mejores rates, si uno quiere vender una idea, si uno quiere poder convencer a otros de una cierta arquitectura de código que uno está seguro de que es la mejor, tiene que poder hablar. Y tiene que poder hablar con fluidez, y eso requiere práctica más que nada, y la práctica se hace practicando. Entonces, si alguna de las personas que está acá, varios me preguntaban cómo empezar. Bueno, yo creo que el empezar tiene que ver con el inglés, porque si no, uno no se puede hacer entender. Y cuando uno no se puede hacer entender, hay una subestimación. Puede haber, no hay, pero se genera un contexto de alguien en un ejercicio del poder, porque yo puedo hablar y vos no, básicamente. Y yo puedo compartir que, bueno, yo a esta altura, después de tantos años, por supuesto que ahora sí lo puedo hacer, pero al principio, cuando empecé, sabía inglés, pero no estaba ni cerca de estar de tener la fluidez suficiente. Y en mi primera startup, muchas conversaciones realmente por ahí, inclusive teniendo argumentos válidos, perdía de alguna forma la discusión o ese momento de elegir algo por simplemente no estar a la altura y tener que demorar o no saber cómo contestar o hacer silencio por no saber decirlo. Y realmente es algo que, nada, es el paso cero. Entonces realmente los invito a que esto accionen si realmente lo quieren hacer, y no es, insisto, no es solamente estudiar leyendo un libro o haciendo Duolingo, sino es saltando a conversaciones, tratando de hablar en inglés lo máximo posible. El segundo ítem tiene que ver justamente con los hábitos, y James Clear, bueno, ya lo dije hace un rato, pero tiene este libro que es fantástico, creo que porque yo por lo menos la primera vez que leo un libro en el cual hay como un sistema explícito y es mucho más sistemático o aplicable a la realidad de uno. Y para aquellos que nunca escucharon un audiolibro, yo tampoco lo había hecho y me hice una cuenta gratis, creo que sí, Audible,
que es la empresa de Amazon que se dedica al tema de los audiolibros, tiene un free trial de 30 días y te da 2 créditos para bajar libros, y yo tomé el free trial y me bajé este libro, y lo interesante de este libro es que el audiolibro está relatado por James Clear, o sea que es más interesante porque realmente parece como una charla. Bueno, nada, lo recomiendo 100% para cualquier persona que tenga ganas de trabajar un poco en este tema de las pequeñas, grandes cosas de cada día. Y el tercer accionable es una silla, porque realmente esto es algo que también escala en el tiempo, y yo con mis 36 años, trabajando hace bastante sentado, puedo dar, soy testigo vivencial de cuánto puede doler la espalda cuando uno tiene una mala silla. O sea que antes que comprarse un escritorio, antes que comprarse un monitor de última generación o lo que sea que estén pensando, por favor cómprense una silla adecuada para estar sentado la cantidad de tiempo que van a estar sentados. Así que bueno, estos son los 3 accionables que quería darle, que son cosas que se pueden hacer ya, digamos. Y con esto, bueno, vamos cerrando. Este es el fin de la presentación, que se estiró un poco más de lo que creía. Pero bueno, a veces hablo más o más lento de lo que creo. Muchas gracias por escuchar. Espero que se haya escuchado bien y que no se haya cortado. Traté de conectar de sacar el Wi-Fi para que justamente no hubiese momentos de que se corte. Ahí está. Ahí tienen mi cuenta de Twitter, en la cual planeo en el corto plazo empezar a publicar cosas en inglés, pero con respecto a pequeñas cosas o a pequeños, pequeños aprendizajes o cuestiones del trabajo remoto. Tengo una relación con Twitter complicada porque tuve cuenta durante muchos años y en algún momento la cerré equivocadamente, y estuve como 3 o 4 años sin Twitter, y hace poco volví. Pero con otro objetivo, porque he visto como que es un contexto, es un lugar donde de repente no sé si se ha convertido o yo no seguía a la gente que correspondía, pero que es un lugar donde hay un intercambio de ideas y de conocimiento muy interesante. Así que bueno, ahí está la cuenta de Twitter para todo aquel que me quiera seguir. La idea es empezar a publicar, insisto, en el corto plazo, cuestiones que tengan que ver con el trabajo remoto y poder interactuar. Y va a ser medio que el formato o la plataforma donde voy a estar más que nada escribiendo al respecto de esto. Bueno, gracias, y vamos a pasar a